estoy pidiéndole al canal más tiempo para meter más candidatos. Yo amo todos los que son candidatos, cuenten con mi aprecio y mi respaldo, porque el voto es un concepto, es un credo. Yo no voy a elecciones porque me ponen condiciones o negocio tal que suelte con esto. No, yo voy a elecciones porque yo creo en el voto, creo en la democracia, creo en el concepto del debate. Y hablando de eso, ayer se murió Pepe Mujica. Pepe Mujica está a nivel de Gandhi, de Martin Luther King, fíjate dónde lo estoy colocando, de Mandela, de esas figuras que en el discurso de la paz y del entendimiento y comprensión y tolerancia han pasado y trascienden las fronteras. Porque Pepe Mujica es un presidente que fue torturado, perseguido, pero después entendía que el capitalismo era la clave para el desarrollo y sus posturas, aparte de buscar entendimiento, su postura tenía una humildad. No es como los presidentes que se creen todos líderes del mundo, Donald Trump que se cree Dios y él. No, Pepe, dueño del un mundo. hombre humilde. Sí. Que tiene un alto significado para la Venezuela de hoy, porque Pepe Mujica es al final una manera de hacer política en la cual los demás importan. Sí. Incluso en tiempo de desmesura, de liderazgos como el de como el de Bolsonaro, como el de Trump, como el del propio Chávez, que eran liderazgos desmesurados, eran unos bocazas perfectos, grandes fanfarrones en la política. La figura de Pepe Mujica parece como la figura de un hombre humilde y ponderado, humilde en su actitud personal y ponderado en su actitud política. Un hombre que acudió a la violencia en algún momento, puso en riesgo su vida por las cosas en las que creía, y cuando vino de regreso fue un demócrata, pero además un filósofo de la política y de las formas de hacer las cosas de manera mesurada. Y yo creo que buena parte de los problemas del país y del mundo están estrechamente vinculados con ese concepto que para los griegos, los antiguos griegos, el concepto de pecado no existía. Y lo más grave que podía hacer un ser humano a los ojos de los dioses era el ibris o ubris, como lo llaman otros, que no es otra cosa que la desmesura. Entonces hay un viejo dicho griego que dice, los hombres que quieren perderse incurren en la desmesura y los dioses los castigan. Entonces, bueno, yo creo que ese es el clima básico de la política universal, pero de la política venezolana todavía más. Es una cosa increíble que nosotros estemos todavía 25 años después de haber vivido un cambio político que desarticuló las instituciones democráticas de los otros mal ponderados 40 años, todavía nosotros estemos en un remedo de la famosa consigna no volverán, por un lado, y de la famosa consigna vete ya, por el otro. Si la política sigue reduciéndose a la negación del otro, a no reconocer que el otro existe, a no generar mesas, no mesas para hacerle trampa al otro, sino mesas para llegar a acuerdos, cumplirlos, generar consensos. Yo no digo que tengamos que ponernos de acuerdo en todo, pero por lo menos en algunas cosas que marquen los grandes rumbos de la política nacional, de la economía, de la actividad petrolera. Eso es absolutamente indispensable. Los países que han logrado éxito gracias a grandes consensos. Incluso Venezuela. Esos 40 años que tú y yo denostamos tanto, se lograron sobre la base de un pacto que nos dio 40 años de presidentes civiles. Yo conocí a Bruno Gallo en la Universidad Central de Venezuela. Yo era de la Federación de Centro y él era preinscrito hace como 100 años. Mira, esta campaña rápida, corta, en medio de un proceso complejo, porque la gente se está saliendo de la política, esa es la verdad. Así es. No, que la abstención, no, la gente también te rechaza a ti. Eso que promueven la abstención son parte del rechazo de la política, porque dijeron que iban a cobrar, que iban a gobernar, que iban a hacer todo, que iban a meter preso al otro, no sé qué, y ni siquiera los dejaron
salí de donde corren los caballos. Sí, sí. No se quedaba ahí pegado, ¿no? Pero además, después prometiste que iba a venir el Señor del mundo a juramentarse y no solo no vino, sino que dieron pena. Pero además, la crisis económica también genera decepción de la política y esa es responsabilidad del gobierno, porque vivo cada día peor. Y así, la política pasa a ser, y me lo dicen los candidatos todos, concha, ustedes vienen, piden el voto y no vuelven más, ustedes son unos pillos. Son unos pillos, porque si tú agarras a Tarek El Aissami y agarras a los que se robaron los dineros que estaban afuera, monómeno, sigo, no hay diferencia. No me la vendas que no hay. Entonces, reivindicar la política pasa por una honestidad con la gente, porque eso que estaba hablando con Raúl, si yo tengo 26 años en esto y pierdo y no reflexiono, yo soy bruto, porque tengo que cambiar, chicos, no puede ser que yo le pida cambio al país y yo no cambio en las políticas. Y luego, si a mí no me duele la gente, ¿cómo es que no? Hay el sacrificio, sanciones, que la economía, que el dólar se dispare y que todos nos moramos de hambre para que caiga el gobierno. Ah, está bien, eso está bien para ti, pero a mí no me metas en eso, porque yo no soy mártir. Yo lo que quiero es una vida para mis hijos, para mi familia, para mis hijos, vivible, y quiero que los venezolanos no se mueran de hambre. Claro, ¿qué es eso? En esa perspectiva en que la política es derrotar al otro por la vía de profundizar la crisis, una crisis que no va a afectar al otro, que va a afectar a la mayoría de los venezolanos, pero no a los que están encumbrados en el poder, ni en el poder económico, ni en el poder político. Aquí, entonces, es esa manera confrontacional de hacer política. Yo estoy absolutamente convencido de que este estilo lo impuso Chávez con su manera particular de hacer las cosas. El problema es que todos los venezolanos incurrimos en el error de remedarlo, en lugar de decirle, mira, no, esa no es la manera de hacer las cosas. Yo creí, con absoluta franqueza, que Maduro iba a significar un cambio en esa manera de hacer las cosas. Y resulta que lo que ha hecho es institucionalizar esas cosas. Yo estoy absolutamente convencido que la mayoría de los problemas de este país los ha generado el peor gobierno de la historia republicana de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro y de Chávez, que son un solo gobierno, como ellos mismos dijeron en alguna oportunidad, pero también tiene una cuota enorme de responsabilidad esa oposición mayoritaria, esa oposición verdadera que no ha sabido salirse de esa lógica perversa en la que la política se convierte en un acto permanente de fanfarronería. Si yo te digo a ti que el 10 de enero me juramento, yo por lo menos tengo que hacer el intento de juramentarme. De lo contrario, quedas como un ridículo fanfarrón, ¿no? Él o ella, cualquiera de los dos que lo haya dicho con insistencia. Pero el problema está en que no hay ningún compromiso, ni siquiera con un estilo de hacer las cosas, ni siquiera con una manera de hacer las cosas. Entonces aquí se convierte todo en grandes consignas muy altisonantes, pero imposibles de realizar. Y son imposibles de realizar porque en esa especie de barranal en que se convierte la confrontación, todos nos quedamos atorados. Entonces no hay manera de que la gente sienta que hay futuro, y lo que encuentras es que los jóvenes que tienen algo que ofrecer en el mercado del trabajo se van, y los que nos quedamos en buena parte lo hacemos con una enorme dosis de frustración. Yo creo que los políticos, eso que la gente tan fácilmente descalifica y le pone adjetivos, la mayoría de los políticos que yo conozco son tipos con una vida modesta. Ahora, hay un grupo pequeño de gente que ha vivido de la política, pero eso no es la mayoría de los políticos. La mayoría de los políticos que tú y yo conocemos son gente con una vida bastante frugal, por decirlo de alguna manera, pobre. Por no decir que están exactamente, pelando. Por no decir que están pelando. Mira, voy a componer una reflexión contigo, compartiendo con la gente. Ve, con Nicolás Maduro Guerra, hablando fuera del negro, yo le digo, mira, es que a mí la izquierda me fue fastidiando, fue alejándome de ella, porque yo entré a la izquierda por la noción de cambio. O sea, todo cambia, todo se mueve. Y no hay nada más sólido, inmovible, no hay muro más duro que el de Berlín o el de esa izquierda comunista, sí, claro, tradicional, autoritaria, que nunca cambia, ¿no? Que se apega a las frases de Marx, a las frases de Lenin. Sí, y que tiene una tendencia a la lucha, a la confrontación. Y que había que siempre estar cambiando.
Pepe Mujica es expresión de eso, fíjate. Así es. Y a mí la izquierda, yo tiendo a la izquierda y la derecha me parecen como cosas viejas, pero bueno, como son simplificaciones y este mundo tiende a eso. A mí me identifica con la izquierda todavía eso que tenía Pepe Mujica, que es el preocuparte por el otro, Claro. la ternura de pensar en los demás. Y luego, otra cosa que me identifica mucho, que es un principio fundamental, es la soberanía. Yo amo a Bolívar, a nuestra historia, a mi país. Yo no le cedo un milímetro de la soberanía a nadie. Así es. Entonces, hay cosas, fíjate, la derecha tiene como discurso muchas cosas que yo he ido asumiendo. La plata. La derecha tiene razón en el manejo de la plata. La plata es fundamental, tú tienes que ir a buscar cómo conseguirla, tú no puedes vivir de cuentos. Ahora, la defensa de la soberanía en el caso venezolano hoy es un tema que nos diferencia. Vamos a hablar de esa diferencia cuando regresemos.